Después de 6 años sumida en un sueño profundo, Emilia comenzó a abrir los ojos lentamente, como si intentara comprender el mundo que la rodeaba. La luz de la habitación del hospital era tenue, pero suficiente para percibir las figuras que estaban a su lado. Al principio, su vista era borrosa, y todo parecía un sueño difuso y extraño. Sin embargo, cuando sus ojos finalmente se enfocaron, pudo ver a 2 personas allí, mirándola con una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo. Eran sus padres, Sara y Tomás. Tomás, que había estado sosteniendo la mano de Emilia en silencio, apenas respirando mientras esperaba una señal de vida, sintió un estremecimiento al ver que los ojos de su hija finalmente lo miraban. «Emilia, ¿eres tú, mi niña? ¿Puedes oírme?», murmuró, su voz cargada de emoción contenida. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, como si el peso de los años de espera finalmente estuviera por liberarse. Emilia parpadeó, desorientada. Sus labios intentaron moverse, pero apenas lograron formar un susurro. «Papá». La palabra salió como un eco lejano, como si fuera un esfuerzo monumental decirla. El sonido fue suficiente para que Sara, quien había estado al lado de Tomás en silencio, estallara en lágrimas de alivio y alegría. Sin poder contenerse, se inclinó hacia adelante y besó la frente de Emilia, acariciando su rostro como si quisiera asegurarse de que estaba realmente allí. «Oh, mi amor», dijo Sara entre sollozos. «Pensamos que nunca ibas a despertar, han sido tantos años». La voz de Sara temblaba, y se notaba que las palabras estaban impregnadas de recuerdos dolorosos de noches en vela, esperanzas quebradas y días interminables de incertidumbre. Emilia intentaba procesar las palabras de su madre, pero todo le resultaba confuso, como si estuviera escuchando desde otro lugar, un sitio al que le costaba regresar completamente. Sus pensamientos estaban atrapados en una neblina espesa que apenas le permitía comprender lo que estaba sucediendo. Giró la cabeza, observando la habitación desconocida y luego miró de nuevo a sus padres. «¿Dónde estoy?», logró preguntar, apenas un susurro que Sara y Tomás se inclinaron para escuchar. «Estás en el hospital, mi vida». «Estás aquí con nosotros», respondió Tomás, tratando de mantener la calma aunque su voz revelaba la emoción reprimida. «Has estado dormida, por un tiempo. Pero ya pasó, estás con nosotros otra vez». La respuesta de Tomás pareció aliviar un poco la tensión en el aire, aunque Emilia seguía sin comprender del todo. Un miedo inexplicable comenzó a crecer en su pecho, como si su cuerpo recordara algo que su mente todavía no podía descifrar. Los rostros de sus padres le resultaban familiares y extraños a la vez. Había algo en sus miradas, en las líneas de sus rostros, que parecía diferente a lo que ella recordaba. Quizás era el paso del tiempo, o el peso de la preocupación, pero ellos también parecían haber cambiado. Tomás intentó sonreír, pero su expresión denotaba el dolor acumulado. «No tienes idea de cuánto te hemos extrañado», Emilia murmuró, con la voz rota. «Cada día, cada noche, hemos esperado que despertaras». Emilia cerró los ojos un momento, tratando de encontrar algo, un recuerdo, una sensación que le indicara cuánto tiempo había pasado, pero su mente estaba en blanco. Solo tenía fragmentos vagos, como imágenes a medio formar en su memoria. «¿Cuánto tiempo?», susurró, temerosa de la respuesta, como si su cuerpo ya intuía que había sido demasiado. Sara le tomó la mano suavemente y la acarició, como solía hacer cuando Emilia era niña y se despertaba de una pesadilla. «Han sido 6 años, Emilia». «6 largos años», respondió, tratando de sonar firme, aunque el dolor en su voz era inconfundible. «6 años». Las palabras resonaron en la mente de Emilia como un eco distante. ¿Cómo era posible? Su vida, su mundo, lo que conocía, todo había quedado en algún punto de un pasado distante, como si le perteneciera a otra persona. Un miedo profundo la envolvió mientras trataba de encontrar algún recuerdo reciente, alguna imagen que le diera sentido a lo que le decían. Todo lo que hallaba eran sombras difusas, imágenes que se escapaban de su alcance. «¿Qué pasó?», preguntó, con la voz apenas audible. No estaba segura de si quería saber la respuesta, pero sentía la necesidad de entender cómo había llegado a ese estado, a esa cama de hospital, rodeada de personas que parecían haber cambiado mientras ella había estado atrapada en el tiempo. Tomás y Sara intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa de dolor y preocupación. Fue Sara quien tomó aire y le explicó en tono suave: «Tuvimos un accidente, Emilia. Estabas en el auto con tu padre y fue algo terrible. Hubo un golpe muy fuerte, y, desde entonces has estado dormida».
La palabra accidente despertó algo en Emilia, una especie de chispa en su mente, pero los detalles seguían escapándosele. Las imágenes eran fragmentadas, como piezas de un rompecabezas al que le faltaban partes importantes. Intentó recordar más, pero solo sentía una sensación vaga de miedo y confusión. No sabía si debía confiar en esos recuerdos borrosos o si eran producto de su imaginación. Sara notó la inquietud en el rostro de su hija y, con ternura, intentó tranquilizarla. No tienes que recordar nada ahora, cariño. Lo importante es que estás aquí, que has vuelto con nosotros. Tienes todo el tiempo del mundo para recuperar tus recuerdos, y estaremos aquí a tu lado. Tomás asintió, aunque en su mirada se notaba una mezcla de alivio y preocupación. Sí, estamos aquí para ti, Emilia. Pase lo que pase, no estás sola. Emilia asintió lentamente, tratando de procesar las palabras de sus padres. Sabía que ellos la amaban, que habían estado esperando por ella todo ese tiempo. Sin embargo, una sensación extraña permanecía en su pecho, un sentimiento de que había algo importante, algo que necesitaba recordar, pero que se le escapaba constantemente. Por un momento, el silencio llenó la habitación, y solo se escuchaba el leve pitido de las máquinas a su alrededor. Emilia observó a sus padres, notando el cansancio en sus rostros, las líneas que marcaban el paso del tiempo y las noches sin dormir. Algo en su interior le decía que ellos también guardaban secretos, que había mucho que no le estaban contando. Sin embargo, no tenía la fuerza para preguntar más, al menos no en ese momento. Finalmente, Sara le sonrió con ternura y le dijo, acariciándole la mejilla, «Descansa, mi amor. Hoy es un día para celebrar que estás aquí, con nosotros. Todo lo demás puede esperar». Tomás asintió y, con voz suave, añadió, «Te prometo que todo irá bien, Emilia. Estamos aquí para ti, siempre». Emilia asintió, dejando que las palabras de sus padres la envolvieran en un consuelo que le resultaba agridulce. Sabía que había un camino largo por delante, que necesitaría tiempo para comprender todo lo que había pasado en esos 6 años, pero por ahora, se permitió cerrar los ojos, tratando de encontrar paz en el hecho de que, después de tanto tiempo, no estaba sola. Emilia comenzó a adaptarse lentamente a su nueva realidad. Aunque cada día era un poco menos confuso que el anterior, su mente seguía atrapada en sombras y fragmentos de recuerdos dispersos. Había momentos en los que se quedaba mirando por la ventana de su habitación del hospital, tratando de dar sentido a las imágenes que surgían en su mente. No eran recuerdos claros, sino visiones fugaces que aparecían y se desvanecían en un instante. Era como si su cerebro intentara protegerla de algo que aún no estaba lista para enfrentar. Una tarde, durante una de sus sesiones con el Dr. Marcos, Emilia sintió la urgencia de hablar sobre lo que había comenzado a recordar. Aunque todavía no estaba segura de lo que significaban esas imágenes, sentía que eran importantes, que tenían algo que ver con lo que la había mantenido en coma durante tanto tiempo. «Doctor, creo que hay algo que no puedo recordar bien, pero sé que es importante», comenzó, con un tono de incertidumbre en su voz. Su mirada estaba fija en un punto imaginario, como si intentara capturar esos fragmentos de su memoria antes de que se desvanecieran. El Dr. Marcos, que había estado siguiendo de cerca su progreso, la miró con interés y compasión. «Cuéntame, Emilia. Todo lo que recuerdes, aunque sea pequeño o confuso, puede ayudarnos a entender lo que pasó». Emilia asintió lentamente, tomando aire antes de continuar. «Es que, no estoy segura de cómo explicarlo, pero he estado teniendo visiones de algo violento. Hay una pelea, alguien está gritando. Es como si estuviera reviviendo el momento una y otra vez, pero no logro ver bien quiénes están allí». El Dr. Marcos inclinó la cabeza, escuchando atentamente mientras hacía anotaciones en su libreta. Sabía que los recuerdos de Emilia podían estar distorsionados después de tanto tiempo, pero también entendía que lo que ella estaba experimentando podría ser una señal de que estaba comenzando a recordar el accidente. «Es normal que los recuerdos regresen de esa manera, Emilia. A veces, la mente bloquea ciertas memorias cuando son demasiado dolorosas, pero pueden empezar a resurgir poco a poco. No te presiones, solo cuéntame lo que puedas recordar». Emilia se quedó en silencio un momento, tratando de juntar las piezas. «Recuerdo que alguien estaba discutiendo. Era una pelea, y creo que mi papá estaba allí», murmuró, sorprendida al escuchar sus propias palabras. Esa revelación la dejó inquieta, como si hubiera abierto una puerta que prefería mantener cerrada. «¿Tu papá?», preguntó el Dr. Marcos,
tratando de mantener su voz calmada para no alterar a Emilia. Sabía que la mención de Tomás en ese contexto era significativa y podía ser una pista importante sobre lo que realmente sucedió. Sí, creo que era él. No estoy segura, pero lo sentí. Y también había otro hombre. No sé quién era, pero recuerdo que me daba miedo, dijo Emilia, con el ceño fruncido mientras intentaba concentrarse en esos detalles. Es como si todo estuviera borroso, pero la sensación de miedo es muy fuerte. El doctor Marcos asintió, procesando lo que Emilia le estaba contando. Sabía que esos recuerdos fragmentados podían ser la clave para descubrir lo que realmente pasó el día del accidente. Decidió no presionarla demasiado en ese momento, sino dejar que los recuerdos surgieran de forma natural. Está bien, Emilia. No tienes que recordar todo de una vez. Es un proceso, y a veces lleva tiempo. Lo importante es que estamos aquí para ayudarte a entenderlo. Emilia asintió, aunque todavía se sentía perturbada. Es que, si fue solo un accidente, ¿por qué estoy recordando una pelea? ¿Por qué siento que había algo más, algo peligroso? El doctor Marcos la miró con empatía. Sabía que esa era una pregunta que ella tendría que responder por sí misma con el tiempo, pero decidió brindarle palabras de consuelo. A veces, lo que recordamos es solo una interpretación de lo que sentimos en ese momento. Puede ser que estés recordando emociones que no necesariamente se corresponden con los hechos, pero eso no significa que no sean importantes. Vamos a seguir trabajando juntos en esto, ¿de acuerdo? Emilia asintió, aunque su mente seguía dándole vueltas a esa sensación de peligro, como si algo estuviera acechando en su memoria. Se sentía cada vez más segura de que había algo que no le habían contado, algo que sus padres quizás estaban ocultando. Aunque no quería pensar mal de ellos, una parte de ella comenzaba a cuestionar todo lo que le habían dicho. Después de la sesión, mientras caminaba de regreso a su habitación, Emilia se encontró con su madre en el pasillo. Sara la miró con una sonrisa cariñosa, pero Emilia pudo notar una sombra de preocupación en su rostro. Era la misma expresión que había visto muchas veces desde que despertó, como si Sara también estuviera ocultando algo. ¿Cómo te fue con el doctor?, preguntó Sara, tratando de sonar casual, pero su voz tenía un tono de inquietud que no pasó desapercibido para Emilia. Bien, mamá, respondió Emilia, aunque su tono era un poco distante. Decidió no mencionar los recuerdos de la pelea, no estaba lista para confrontarla. En cambio, se limitó a observar a su madre en silencio, tratando de ver si ella también tenía las respuestas que Emilia buscaba. Sara la miró durante un momento y, como si sintiera la tensión en el aire, le tomó la mano suavemente. Sabes que estamos aquí para ti, ¿verdad? Cualquier cosa que necesites, cualquier pregunta que tengas, no dudes en hablar conmigo o con tu papá. Emilia asintió, pero en su interior sabía que había preguntas que tal vez sus padres no estarían dispuestos a responder. La incertidumbre la carcomía, y aunque intentó convencerse de que debía confiar en ellos, el recuerdo de la pelea seguía rondando en su mente como una advertencia silenciosa. Con cada día que pasaba, Emilia se sentía más inquieta. Los recuerdos fragmentados de la pelea se hacían cada vez más claros, aunque seguían siendo nebulosos y confusos. La imagen de su padre discutiendo con un hombre desconocido aparecía y desaparecía en su mente, como si su subconsciente intentara advertirle de algo importante. A pesar de sus esfuerzos por recordar, los detalles seguían difusos, como si una barrera invisible impidiera que alcanzara la verdad completa. En una de sus sesiones con el doctor Marcos, Emilia decidió dar el paso y compartir sus sospechas. Ya no podía ignorar la posibilidad de que el accidente que la había dejado en coma no hubiera sido algo tan simple como le habían hecho creer. Inspirando profundamente, miró al médico a los ojos, decidida a buscar respuestas. Doctor, siento que hay algo que mis padres no me están contando, comenzó, con un tono firme que reflejaba su determinación. No quiero sonar paranoica, pero hay algo que no encaja en todo esto. Cada vez que hablo con ellos, siento que están evitando el tema, como si tuvieran miedo de que recuerde lo que realmente pasó. El doctor Marcos, siempre atento y profesional, asintió lentamente mientras la escuchaba. Sabía que Emilia estaba atravesando un proceso complicado y que su mente podía estar interpretando recuerdos de formas inusuales, pero también comprendía que, después de tantos años en coma, era natural que buscara respuestas. Es normal sentir esa incertidumbre, Emilia. Has pasado por algo muy traumático, y a veces, el cerebro intenta protegernos de lo que puede hacernos daño. Pero si crees que hay algo que necesitas saber, tal vez sea momento de que hables con tus padres directamente, sin rodeos.
Emilia suspiró, sintiendo la tensión en su pecho. Lo he intentado, pero cada vez que intento preguntarle sobre el accidente, se ponen tensos. Mi mamá cambia de tema, y mi papá, él simplemente se queda en silencio. Es como si estuviera evitando mirarme a los ojos. El doctor Marcos la miró con comprensión y decidió darle un consejo que esperaba la ayudara a procesar sus emociones. Quizás deberías hablar con tu papá en privado, Emilia. A veces, la gente se siente más cómoda abriendo su corazón cuando está a solas. Puede que él también esté pasando por algo que no ha querido compartir contigo o con tu madre. Emilia asintió, reflexionando sobre las palabras del doctor. Sabía que su padre la quería, pero la idea de que estuviera ocultando algo tan importante la llenaba de desconfianza. No podía soportar la idea de que la verdad estuviera tan cerca, y que su propio padre fuera el que la estuviera bloqueando. Esa noche, decidió que no podía esperar más. Aguardó hasta que su madre se retirara y fue en busca de Tomás, quien estaba en la pequeña sala de descanso del hospital, con la mirada perdida en un libro que apenas estaba leyendo. Se acercó despacio y, al notar su presencia, él levantó la vista, sorprendido de verla allí. «Papi, ¿podemos hablar?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sentía su corazón latiendo con fuerza. Tomás asintió, dejando el libro a un lado y haciéndole señas para que se sentara junto a él. «Claro, mi niña, ¿qué tienes en mente?». Su voz era tranquila, pero Emilia podía ver la tensión en sus ojos. «Quiero saber la verdad sobre el accidente», dijo directamente, sin rodeos. «Ya no soy una niña, y creo que merezco saber lo que realmente pasó ese día. Siento que hay algo que me están ocultando». Tomás tragó saliva, y su rostro se oscureció. Se notaba que había esperado este momento, aunque no parecía estar preparado para enfrentarlo. «Emilia, no quiero que te preocupes por eso. Lo importante es que estás aquí ahora, que estamos juntos otra vez». Emilia negó con la cabeza, frustrada. «No puedo seguir así, papá. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo una pelea, veo a alguien que no reconozco. Escucho voces, gritos. Sé que estuviste ahí, y quiero que me digas qué pasó realmente». Tomás suspiró, evitando su mirada. «Fue un accidente, Emilia. A veces, las cosas simplemente pasan. No siempre hay una explicación detrás de todo». «No te creo», replicó Emilia, su voz temblando de frustración. «Si fue solo un accidente, ¿por qué evitas hablar de ello? ¿Por qué tengo estos recuerdos vagos de algo que no tiene sentido?». La postura de Tomás se tensó, y por primera vez, Emilia vio en su padre una vulnerabilidad que no había notado antes. Él bajó la cabeza, frotándose las sienes, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, habló en un susurro apenas audible. «A veces, los adultos hacemos cosas de las que no estamos orgullosos. Cosas que pueden dañar a las personas que amamos, incluso cuando creemos que estamos haciendo lo correcto». Emilia lo miró, confusa y asustada. «¿Entonces hay algo más, algo que me has estado ocultando todos estos años?». Tomás cerró los ojos, como si sus palabras le pesaran en el alma. «No quería que te involucraras en todo esto, Emilia. Solo quería que estuvieras a salvo. Pero, tal vez ya es hora de que sepas la verdad». Emilia sintió un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. Había esperado respuestas, pero el tono oscuro en la voz de su padre le hacía temer lo que estaba por descubrir. Esa noche, las palabras de su padre resonaron en la mente de Emilia como un eco inquietante. Su evasiva y sus insinuaciones habían despertado más dudas que respuestas, y el instinto de Emilia le decía que había algo oscuro y oculto bajo la superficie. Decidió que no podía quedarse callada. La verdad, fuera cual fuera, era algo que necesitaba enfrentar, incluso si significaba desafiar a su propia familia. Al día siguiente, durante una nueva sesión con el doctor Marcos, Emilia le confesó lo que había hablado con su padre. La tensión era evidente en su voz mientras relataba los detalles de su conversación, y el médico la escuchaba con atención, tomando notas y observándola de cerca. Cuando terminó de contarle, el doctor se quedó en silencio unos instantes, reflexionando antes de hablar. «Emilia», comenzó el doctor Marcos, eligiendo sus palabras con cuidado, «a veces, cuando estamos en situaciones tan complicadas, la gente que nos quiere puede actuar de forma protectora, incluso si eso significa no decirnos toda la verdad. Pero también entiendo que para ti es fundamental conocer lo que realmente pasó.
Emilia asintió, sintiendo el peso de la incertidumbre en cada fibra de su ser. Lo que no entiendo es por qué mi papá actúa así. ¿Qué es lo que puede ser tan terrible que prefiera mantenerlo en secreto? Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla, revelando la mezcla de frustración y dolor que la atormentaba. El doctor Marcos la observó con empatía. Tal vez tu padre también esté lidiando con su propia culpa, con sus propios fantasmas, respondió suavemente. A veces, las personas prefieren guardar silencio antes que enfrentarse a sus propios errores. Pero eso no significa que debas renunciar a conocer la verdad. Emilia sintió una mezcla de alivio y temor ante sus palabras. Sabía que tendría que confrontar a su padre nuevamente, pero esta vez, no planeaba retroceder hasta obtener respuestas claras. Esa misma tarde, Emilia encontró a su padre en el pasillo del hospital, esperando fuera de su habitación. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el suelo. Se veía desgastado, como si el peso de los años y de los secretos le estuviera costando cada día más soportarlo. «Papá, tenemos que hablar», dijo Emilia con determinación en su voz. Tomás levantó la cabeza, notando la seriedad en su expresión. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Claro, hija», respondió, aunque su tono mostraba una mezcla de resignación y temor. Ambos se dirigieron a una pequeña sala de espera vacía, donde podrían hablar sin interrupciones. Emilia lo miró directamente a los ojos y fue al grano. «Papá, quiero la verdad. No me sirve que sigas escondiéndome las cosas. He estado recordando cosas, imágenes y sonidos, y no quiero vivir en la duda. Necesito saber qué pasó el día del accidente». Tomás respiró profundamente, y se pasó una mano por el cabello, intentando encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, tomó asiento y, en un tono bajo, comenzó a hablar. «Emilia, lo que sucedió ese día no fue un simple accidente. Hubo una discusión. Un hombre, alguien que yo conocía, apareció y comenzó a increparme, a cuestionarme sobre cosas del pasado». Emilia lo miró, cada palabra de su padre avivaba sus recuerdos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, aunque seguían siendo fragmentos confusos. «¿Quién era ese hombre?», preguntó en un susurro. «Era alguien con quien tuve problemas en el pasado», admitió Tomás, su voz cargada de un dolor reprimido. «No quiero entrar en detalles, pero esa persona y yo teníamos asuntos pendientes. Pensé que todo había quedado atrás, pero apareció de nuevo, reclamando algo, y las cosas se salieron de control». Emilia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Y por eso fue la pelea? ¿Por algo que pasó entre ustedes dos?». Tomás es una niña de 10 años que vive en un pequeño pueblo de tener la mirada de su hija. Desde muy pequeña, fue una discusión Clara intensa, ha enfrentado dificultades para comunicarse. Yo solo quería que nos dejara en paz, pero él no estaba dispuesto a retroceder. Y entonces sucedió lo que nunca debería haber ocurrido. Perdí el control». Emilia sintió un nudo en el estómago, y aunque las palabras de su padre explicaban parte de lo que había recordado, todavía había algo que no comprendía del todo. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto, papá? ¿Por qué me dejaste creer que fue solo un accidente?». Tomás levantó la vista y, con lágrimas en los ojos, respondió en un susurro. «Porque quería protegerte, Emilia. No quería que supieras que todo esto pasó por mi culpa. Si hubiera manejado las cosas de otra manera, nada de esto hubiera ocurrido». Emilia sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, quería abrazar a su padre, entenderlo y consolarlo. Pero, por otro lado, la rabia y la traición se mezclaban en su interior, dándole vueltas en la cabeza. «¿Protegerme?», repitió con amargura. «¿Y dejándome en la oscuridad, mintiéndome todos estos años, eso es protegerme?». Tomás bajó la mirada, sin saber qué responder. Sabía que había fallado, que su intento de proteger a Emilia solo la había herido más. «Lo siento, hija», murmuró, incapaz de encontrar una excusa que justificara su comportamiento. «Lo siento tanto». Emilia suspiró, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. La verdad era más amarga de lo que había imaginado, y sentía que el lazo de confianza entre ellos estaba roto. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendía que su padre también estaba atrapado en sus propios errores y miedos. «No puedo decir que te perdono, papá», dijo finalmente, su voz llena de dolor. «Pero al menos ahora sé la verdad.
al menos ahora, sé por qué me he sentido así todo este tiempo. Tomás asintió, aceptando sus palabras con resignación. Sabía que había mucho por sanar, y que su relación con Emilia nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que esta confesión, aunque dolorosa, era un primer paso hacia la reconciliación, por difícil que pudiera ser. Ambos se quedaron en silencio, envueltos en una mezcla de tristeza, arrepentimiento y un leve rayo de esperanza. Aunque el camino por delante sería difícil, ambos sabían que solo enfrentando sus sombras podrían encontrar, eventualmente, la paz. La confesión de su padre dejó a Emilia con el corazón hecho pedazos. Aunque finalmente había descubierto la verdad detrás del accidente, el precio de ese conocimiento era alto. Los días siguientes en el hospital estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas esquivas entre sus padres. Algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar, y aunque todos intentaban actuar con normalidad, era evidente que la tensión flotaba en el aire. Sara, que había sido testigo del distanciamiento entre Tomás y Emilia, comenzó a sentirse atrapada en el medio. La situación le estaba afectando profundamente, y la relación con su esposo también había comenzado a desgastarse. Una tarde, mientras Emilia descansaba en su habitación, Sara confrontó a Tomás en el pasillo, decidida a obtener respuestas y, quizás, algo de paz. «Tomás, tenemos que hablar», le dijo con firmeza, deteniéndolo en seco. Su voz era suave pero determinada, reflejando la preocupación que llevaba acumulada desde hacía tiempo. Él asintió, sabiendo que la conversación era inevitable. «Lo sé», Sara respondió, suspirando mientras la miraba a los ojos. «Entiendo que todo esto es mi culpa, pero estoy tratando de solucionarlo». «¿Solucionarlo?», replicó Sara, con una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Crees que basta con confesarle a Emilia lo que pasó? Esto no se soluciona así de fácil, Tomás. Todo este tiempo he sentido que había algo que no me estabas contando, pero nunca pensé que fuera algo tan grave. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Tomás bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Sara. «Pensé que ocultarlo era lo mejor. Pensé que si no decías nada, podríamos seguir adelante. No quería que te preocuparas más de lo necesario». Sara negó con la cabeza, frustrada. «¿Y qué te hizo pensar que esto no afectaría a Emilia? Es nuestra hija. Merecía saber la verdad desde el principio, aunque fuera dolorosa. A veces, ocultar las cosas hace más daño que enfrentarlas». Tomás tragó saliva, intentando mantener la calma. «No lo hice con mala intención, Sara. Solo quería protegerlas a ambas. Pero, ahora veo que cometí un gran error». El dolor en el rostro de Sara se transformó en una expresión de resignación. «Ya no se trata solo de ti o de tus decisiones, Tomás. Todo esto nos ha cambiado a todos. Mira a Emilia, está destrozada, y apenas ha comenzado a procesar lo que le dijiste. No sé si alguna vez podrá perdonarte, y honestamente, no sé si yo pueda hacerlo tampoco». El silencio se extendió entre ambos, un silencio cargado de resentimiento y años de palabras no dichas. Finalmente, Sara soltó un suspiro pesado y se alejó, dejándolo solo en el pasillo, enfrentándose a las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, Emilia, desde su cama, escuchaba a lo lejos las voces tensas de sus padres, sin poder distinguir las palabras pero sintiendo claramente el conflicto. No era difícil adivinar que la verdad del accidente había afectado profundamente el matrimonio de sus padres, y eso solo añadía más peso a su carga emocional. La culpa la invadía de una manera que no podía controlar. Sabía que su accidente había desencadenado todo esto, y aunque una parte de ella entendía que no era responsable, otra parte no podía evitar sentirse culpable por la fractura familiar. Más tarde, cuando su madre regresó a su habitación, Emilia la observó en silencio, notando el cansancio en su rostro. Sara se sentó a su lado, tomándole la mano con suavidad. Ninguna de las dos dijo nada por unos minutos, hasta que Emilia rompió el silencio. «Mamá, siento que todo esto haya terminado así», dijo en voz baja, su mirada cargada de tristeza. Sara la miró con ternura y negó suavemente con la cabeza. «No es tu culpa, mi amor. No te pongas esa carga encima. Hay decisiones que tomamos como adultos, y esas decisiones tienen consecuencias. Tú no tienes la culpa de lo que pasó entre tu papá y yo». Emilia suspiró, sin sentirse completamente convencida. «Es difícil no sentirme así. Si no hubiera estado en ese accidente, quizás ustedes no estarían pasando por esto. Mi niña,
Tú solo fuiste una víctima en esta historia, respondió Sara, acariciando su rostro. A veces, las cosas suceden de una forma que no podemos controlar, y aunque intentemos proteger a quienes amamos, las mentiras y los secretos solo terminan por herirnos más. Emilia sintió el peso de las palabras de su madre. Sabía que ella tenía razón, pero aún así, la tristeza no desaparecía. El amor de su madre era evidente, pero también percibía la desesperanza que se había instalado en su corazón. Con el tiempo, Emilia se dio cuenta de que sus padres también estaban heridos y atrapados en sus propios miedos y culpas. Aunque había logrado entender una parte de la verdad, sabía que el proceso de sanación de su familia sería largo y doloroso. Emilia pasó las semanas siguientes intentando asimilar todo lo que había descubierto sobre el accidente y el papel que su padre había jugado en aquel día oscuro. Aunque había logrado arrancarle la verdad, la sensación de inquietud no desaparecía. Los recuerdos de aquel día seguían apareciendo en su mente, fragmentados y confusos, y cada vez que intentaba recordar más, sentía que se encontraba frente a un muro que su propia mente se negaba a derribar. Una tarde, mientras estaba sentada en su habitación del hospital mirando por la ventana, el doctor Marcos entró y notó su expresión perdida. Sin querer interrumpir su momento de reflexión, se acercó con calma, esperando a que Emilia le dirigiera la mirada. Cuando finalmente lo hizo, notó una mezcla de determinación y frustración en sus ojos. «Emilia», dijo el doctor con un tono suave, «¿quieres hablar de lo que estás sintiendo?» Emilia suspiró, aún mirando por la ventana. «Es difícil explicarlo, doctor. Siento que estoy atrapada entre el pasado y el presente. Sé que hay cosas que debería recordar, pero cada vez que trato de hacerlo, es como si algo dentro de mí se resistiera». El doctor Marcos asintió, entendiendo perfectamente el dilema de Emilia. La mente tiene sus propias formas de protegernos, Emilia. A veces, cuando el trauma es demasiado profundo, la memoria se bloquea para evitar que revivamos el dolor. Pero creo que estás en un punto en el que necesitas enfrentar esos recuerdos para poder avanzar. Emilia lo miró, sus ojos revelando una mezcla de miedo y decisión. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo recordar lo que realmente pasó ese día sin que todo me destruya? El doctor Marcos la observó, pensativo, y decidió ofrecerle una técnica que podría ayudarla. Podemos intentar una terapia de exposición controlada. Te ayudaré a revivir esos momentos en un entorno seguro, guiando tus recuerdos poco a poco, hasta que logres conectar todas las piezas. Pero solo lo haremos si estás lista. Emilia consideró sus palabras, sabiendo que ese proceso podría traerle un gran alivio o hundirla aún más en el dolor. Pero estaba decidida. Clara es una niña de 10 años que vive en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Quiero hacerlo. Desde muy pequeña, Clara ha enfrentado toda la verdad para comunicarse con el mundo que la rodea. El doctor Marcos asintió y comenzó el proceso, pidiéndole a Emilia que cerrara los ojos y se relajara. Voy a guiarte a través de tus recuerdos, Emilia. Quiero que intentes visualizar el día del accidente. No forces nada, simplemente deja que las imágenes fluyan en tu mente. Emilia cerró los ojos y dejó que su mente se dejara llevar. Al principio, solo veía sombras, formas indefinidas que se movían de un lado a otro. Sin embargo, poco a poco, los recuerdos empezaron a tomar forma. Recordó estar en el coche con su padre, mirando por la ventana mientras él conducía en silencio. La tensión era palpable, como si ambos sintieran que algo iba a suceder. ¿Qué estás viendo?, preguntó el doctor Marcos en voz baja, guiándola sin presionarla. Estamos en el coche, murmuró Emilia, su voz apenas un susurro. Papá está conduciendo, pero parece distraído, preocupado. Yo miro por la ventana, y entonces veo a alguien, un hombre. Está en la calle, y papá lo reconoce. La respiración de Emilia se aceleró, y el doctor Marcos le pidió que tomara aire lentamente, recordándole que estaba en un lugar seguro. Muy bien, Emilia. Continúa, solo cuando te sientas lista. Emilia asintió y siguió explorando el recuerdo. Papá detiene el coche, y el hombre se acerca. Empiezan a discutir. Yo no entiendo lo que dicen, pero sus voces están cargadas de enojo. Ese hombre, me da miedo, como si supiera algo sobre nosotros que podría destruirnos. Las imágenes en su mente se hicieron más claras, y Emilia revivió el momento en que su padre y el hombre comenzaron a gritar. Los recuerdos la envolvieron, llevándola a ese instante exacto donde todo se había desmoronado. Ellos se empujan. Mi papá intenta alejarlo, pero el hombre insiste.
Hay algo entre ellos, algo que no puedo entender. La voz de Emilia temblaba, y el doctor Marcos continuó guiándola con paciencia. Lo estás haciendo muy bien, Emilia. Deja que los recuerdos lleguen. No intentes detenerlos. De repente, Emilia soltó un sollozo ahogado, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Hubo un momento, vi a mi papá empujar al hombre, y yo grité. No quería que peleara, pero no me escuchó. Todo fue tan rápido. El hombre cayó, y luego vino el golpe. Un sonido fuerte, como si el mundo se desmoronara. Después de eso, no recuerdo nada más. El doctor Marcos le pidió que tomara una respiración profunda, permitiéndole regresar al presente lentamente. Emilia abrió los ojos, sintiendo el peso de los recuerdos que acababa de revivir. Sus manos temblaban, y la mezcla de miedo y tristeza en su rostro era evidente. Lo siento, Emilia, dijo el doctor Marcos, su voz llena de compasión. Sé que ha sido difícil revivir esto, pero lo has hecho muy bien. Has enfrentado un momento muy doloroso y estás un paso más cerca de entender lo que pasó. Emilia asintió, limpiándose las lágrimas mientras trataba de procesar lo que acababa de recordar. Sabía que el camino hacia la verdad aún no estaba completo, pero este ejercicio le había permitido comprender un poco más del accidente. Había algo oscuro y doloroso en su pasado, algo que había permanecido oculto, y ahora sabía que tenía que enfrentar todas las consecuencias, aunque fuera lo más difícil que hubiera hecho en su vida. Gracias, doctor, murmuró finalmente. Sé que aún falta mucho, pero siento que he dado un paso importante hoy. El doctor Marcos le sonrió con ternura, reconociendo su valentía. Estaré aquí para apoyarte en cada paso, Emilia. No tienes que hacerlo sola. Emilia asintió, sintiendo una chispa de esperanza en medio de su dolor. A medida que Emilia iba recordando fragmentos del accidente y la oscura conexión que tenía su padre con aquel hombre misterioso, su relación con él se volvía cada vez más tensa y distante. Aunque Tomás intentaba acercarse y disculparse, la confianza entre ambos estaba rota, y Emilia no podía evitar sentirse traicionada. Además, los secretos y las mentiras que habían salido a la luz parecían haber abierto una grieta irreversible en el matrimonio de sus padres. Sara, quien siempre había sido la columna vertebral de la familia, se encontraba dividida entre el amor por su hija y el resentimiento hacia Tomás. Había pasado tantos años ignorando las señales, confiando en la versión de su esposo, y ahora, todo lo que creía saber se había desmoronado. Las tensiones en el matrimonio, que antes parecían manejables, se habían vuelto casi insoportables. Una noche, mientras Emilia descansaba en su habitación, escuchó voces en el pasillo. Se acercó a la puerta, y al entreabrirla, pudo ver a sus padres discutiendo. Las palabras que intercambiaban eran bajas, pero la intensidad de sus miradas y el tono de sus voces reflejaban el resentimiento acumulado durante años. No puedo creer que me ocultaste algo así, Tomás, decía Sara con la voz entrecortada. Nos hiciste vivir una mentira. Pensé que podía confiar en ti, que siempre pondrías a nuestra familia primero. Tomás bajó la mirada, avergonzado. Sara, no quería lastimarte, ni a ti ni a Emilia. Creí que estaba haciendo lo correcto al mantenerlo en secreto. Pensé que, si ella no recordaba nada, podríamos seguir adelante y dejar el pasado atrás. Sara negó con la cabeza, frustrada. Dejar el pasado atrás, Tomás, ese pasado es el que casi destruyó a nuestra hija. No puedes pretender que algo tan grave simplemente se olvide. Ahora Emilia está sufriendo las consecuencias de tus decisiones, y nosotros también. Emilia escuchaba en silencio, su corazón se aceleraba con cada palabra. La relación entre sus padres estaba al borde de colapsar, y aunque una parte de ella se sentía responsable, otra comprendía que sus problemas iban más allá de su accidente. Los secretos que Tomás había guardado estaban destrozando la familia, y Emilia no podía evitar preguntarse si algún día podrían sanar. Finalmente, Sara rompió el silencio, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. No sé si puedo seguir viviendo así, Tomás. No después de todo lo que ha salido a la luz. Emilia y yo merecemos algo mejor, merecemos la verdad. Emilia sintió un nudo en el estómago. Nunca había escuchado a su madre hablar con tanta dureza. Sabía que la situación era grave, pero ver cómo sus padres se desmoronaban frente a sus ojos la llenaba de angustia y confusión. Al día siguiente, Sara decidió hablar con Emilia a solas. Sabía que su hija estaba pasando por un proceso muy difícil,
y quería ofrecerle el apoyo que, hasta ahora, no había sabido brindarle. Entró en su habitación y le sonrió con ternura, aunque sus ojos reflejaban el cansancio emocional de las últimas semanas. Emilia, comenzó Sara, sentándose al lado de su cama. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre tu padre y yo, siempre estaré aquí para ti. Esta situación es complicada, y no quiero que te sientas responsable de lo que está pasando. Emilia la miró con tristeza, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Mamá, no puedo evitar sentirme culpable. Siento que todo esto es mi culpa, que, si no hubiera tenido ese accidente, ustedes no estarían pasando por esto. Sara le tomó la mano y negó suavemente con la cabeza. Mi amor, nada de esto es tu culpa. Las decisiones de tu papá, y las mías también, son lo que nos ha llevado hasta aquí. Tú solo eres una víctima en todo esto. A veces, las cosas se complican entre los adultos, y lamentablemente, los hijos terminan sufriendo las consecuencias. Emilia sintió, aunque el sentimiento de culpa no desaparecía por completo. No quiero que ustedes dos terminen mal por esto. Sé que papá cometió errores, pero también sé que me quiere y que solo quería protegerme, aunque haya tomado decisiones equivocadas. Sara suspiró, sintiendo el peso de la situación. Lo sé, Emilia. Pero a veces el amor no es suficiente para borrar las heridas. Las mentiras y los secretos pueden destruir una relación, y eso es algo que tu padre y yo tenemos que enfrentar. En ese momento, Emilia sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su madre tenía razón y que las acciones de su padre habían causado un daño profundo. Pero también sabía que su familia era fuerte, y que quizás, con el tiempo y la verdad al descubierto, podrían encontrar una manera de sanar. Al final de la conversación, Sara la abrazó con fuerza, prometiéndole que, sin importar lo que sucediera, siempre estaría a su lado. Fue un momento de consuelo para ambas, un recordatorio de que el amor entre madre e hija podía resistir incluso las tormentas más fuertes. Mientras se abrazaban, Emilia comprendió que el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentar cada obstáculo con la esperanza de reconstruir su vida y su familia. Con el tiempo, Emilia comenzó a comprender que sanar de todo lo que había sucedido no solo implicaba enfrentar sus propios recuerdos y traumas, sino también entender su relación con sus padres, especialmente con su padre, Tomás. Aunque aún sentía una mezcla de enojo y dolor hacia él, una parte de ella reconocía que, en su intento fallido de protegerla, también había sufrido y estaba cargando con una culpa enorme. El doctor Marcos, que había sido su apoyo constante durante su proceso de recuperación, le sugirió una nueva sesión de terapia, esta vez con sus padres, para intentar reconstruir un puente de comunicación y que pudieran enfrentarse a los sentimientos de arrepentimiento y frustración que todos compartían. Emilia, sé que no será fácil, le dijo el doctor Marcos, pero creo que hablar todos juntos puede ser un paso importante para cerrar algunas heridas. A veces, expresar lo que sentimos en un espacio seguro ayuda a liberar lo que llevamos dentro. Emilia asintió, sabiendo que tenía razón. Aunque la idea de confrontar a su padre cara a cara la llenaba de ansiedad, sentía que era algo que debía hacer para poder seguir adelante. Así que accedió a la sesión, convencida de que, al menos, obtener una explicación más sincera de él podría darle algo de paz. El día de la sesión, Emilia entró en la sala de terapia con su madre a su lado. Su padre ya estaba allí, esperando con la cabeza baja, mostrando en su rostro la expresión de alguien que llevaba un peso que le resultaba cada vez más difícil de sostener. El doctor Marcos los saludó y los invitó a sentarse en círculo, creando un ambiente de apertura y tranquilidad. Después de algunos momentos de silencio, el doctor rompió el hielo. Tomás, ¿hay algo que quieras decirle a Emilia y a Sara? Creo que este es un buen momento para expresar lo que has estado guardando. Tomás levantó la mirada y se encontró con los ojos de su hija, llenos de expectativa y algo de dolor. Tomó aire y comenzó a hablar con una voz temblorosa, pero decidida. Emilia, Sara, he estado guardando este secreto por tanto tiempo, y solo les he causado dolor. Nunca quise que las cosas terminaran así. Pensé que ocultarles la verdad era lo mejor, pero ahora veo que solo he hecho las cosas peor. Emilia lo miraba en silencio, su expresión reflejaba una mezcla de emociones. Finalmente, decidió hablar. Papá, entiendo que querías protegerme, pero mentirnos, eso me hizo sentir que no confiabas en mí. Sentí que no me considerabas lo suficientemente fuerte para saber la verdad, y eso duele. Tomás bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón, Emilia.
No pensé en cómo te afectaría. Pensé que guardando el secreto podría borrar lo que pasó, como si ignorarlo fuera a hacer desaparecer el dolor. Pero eso no era justo para ti ni para tu madre. Sara, que había estado escuchando en silencio, intervino con una voz calmada pero firme. Tomás, creo que es hora de que aceptes la responsabilidad por lo que hiciste. No es solo el accidente, es la carga emocional que nos has impuesto con todas estas mentiras. Emilia y yo merecemos que reconozcas que nos fallaste. Tomás asintió, sintiendo el peso de las palabras de Sara. Lo sé, y les pido perdón. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. No quiero perderlas, son lo único que realmente me importa. El doctor Marcos los observaba atentamente, viendo cómo cada uno expresaba su dolor y sus deseos de sanar. Dirigiéndose a Emilia, le preguntó, ¿cómo te sientes al escuchar a tu padre decir esto? ¿Crees que puedes perdonarlo algún día? Emilia permaneció en silencio un momento, contemplando la pregunta. Finalmente, miró a su padre y respondió con sinceridad. Papá, quiero perdonarte, de verdad. Pero no puedo hacerlo de inmediato. Todo lo que pasó, fue mucho para mí. ¿Tengo que encontrar la forma de sanar antes de poder darte el perdón que quieres? Tomás asintió, aceptando sus palabras sin intentar presionarla. Lo entiendo, hija. No espero que me perdones ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que haré lo que necesites para que puedas confiar en mí de nuevo. La conversación continuó, y cada miembro de la familia tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos. La tensión que los había rodeado durante semanas parecía disiparse poco a poco, y aunque sabían que no todo se resolvería en una sola sesión, era un paso hacia adelante. Enfrentar la verdad en conjunto les dio la oportunidad de comprender que, aunque el dolor y la desconfianza seguían ahí, el amor que se tenían era lo que finalmente los sostenía. Al final de la sesión, el doctor Marcos les agradeció a todos por su sinceridad y valentía. Han dado un paso importante hoy. La sanación es un proceso, pero con el tiempo, y si están dispuestos a trabajar en ello, podrán reconstruir sus lazos. Emilia, eres increíblemente fuerte, y eso te ayudará a seguir adelante, a pesar de todo. Emilia sonrió ligeramente, sintiéndose más ligera después de la sesión. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación y el perdón sería largo, sentía que finalmente podía ver una luz al final del túnel. Después de la sesión de terapia familiar, Emilia comenzó a encontrar un poco de paz en su día a día. Los recuerdos seguían siendo dolorosos, pero ahora podía enfrentarlos con mayor claridad. La distancia entre ella y su padre seguía presente, pero había espacio para la esperanza, y eso era suficiente para que sintiera que estaba avanzando. Sin embargo, el proceso de sanar no solo dependía de sus padres, también debía reconstruir su propia identidad, retomar el control de su vida y recuperar la fuerza que había perdido durante los años que pasó en coma. Un día, mientras Emilia paseaba por el jardín del hospital, el doctor Marcos la encontró sentada en una banca, disfrutando del sol. Decidió acompañarla, sabiendo que aún quedaban asuntos pendientes en su recuperación emocional. ¿Cómo te sientes, Emilia?, preguntó el doctor con amabilidad, sentándose a su lado. La había visto evolucionar desde el primer día, y estaba impresionado por su resiliencia. Emilia se quedó en silencio por un momento, observando las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Me siento más tranquila. Todavía tengo muchas cosas en la cabeza, pero siento que, por primera vez, estoy en paz con lo que pasó. Aunque no es fácil, estoy aprendiendo a aceptar la realidad. El doctor Marcos asintió, notando el tono de determinación en su voz. Eso es muy bueno, Emilia. La aceptación es un paso importante. Pero ahora que estás en este punto, quiero hablar contigo sobre otro aspecto de tu recuperación. Emilia lo miró, curiosa y un poco ansiosa. ¿A qué te refieres? El doctor Marcos sonrió suavemente. Creo que es momento de que empieces a pensar en el futuro, en lo que quieres para ti. Has pasado mucho tiempo procesando el pasado, y aunque siempre formará parte de ti, no debe definirte. Quiero que empieces a imaginar lo que quieres hacer ahora, quién quieres ser. Emilia reflexionó sobre sus palabras. Era cierto que hasta ese momento su vida se había centrado en el accidente, en las revelaciones y en el proceso de sanar, pero no había considerado lo que vendría después. Había sido un proceso tan desgastante que apenas había pensado en sus propios sueños o metas. Es extraño, admitió Emilia.
No estoy segura de qué quiero hacer ahora. Antes del accidente, tenía planes, quería estudiar, hacer una carrera, viajar. Pero ahora, siento que todo cambió, y no sé si soy la misma persona que antes. El doctor Marcos la miró con comprensión. Es natural que te sientas así. Pasaste por una experiencia muy profunda que te transformó. Pero también tienes una oportunidad única para redescubrirte, para descubrir nuevas pasiones, nuevos sueños. No tienes que apresurarte, lo importante es que encuentres algo que te dé sentido y propósito. Emilia asintió, pensando en lo que le decía. La idea de empezar de nuevo era tanto aterradora como emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, un deseo de explorar quién era ahora y qué era lo que realmente quería. Unos días después, Emilia decidió hablar con su madre sobre sus inquietudes. Encontró a Sara en la pequeña sala de descanso del hospital, revisando unos papeles. Al verla, Sara sonrió y le hizo una seña para que se sentara a su lado. «Mamá, he estado pensando en lo que quiero hacer ahora que estoy recuperándome», comenzó Emilia, sin saber bien cómo expresar sus pensamientos. Quiero encontrar algo que me haga sentir viva, algo que me devuelva el sentido de propósito». Sara la miró con ternura, emocionada de ver a su hija hablando de su futuro con tanto entusiasmo. «Eso me parece maravilloso, Emilia. Siempre has sido muy valiente, y estoy segura de que encontrarás el camino adecuado para ti». Emilia asintió, sintiéndose reconfortada por el apoyo de su madre. «A veces siento miedo de empezar de nuevo, como si todo lo que viví me hubiera cambiado tanto que ya no sé quién soy». Sara le tomó la mano y le dio un apretón suave. «Es normal sentir eso, hija. Todos cambiamos con el tiempo y con las experiencias que vivimos. Pero, ¿sabes? Yo veo en ti la misma luz que tenías antes del accidente. Solo que ahora, esa luz es más fuerte, más profunda. Quizás ahora tienes una visión distinta de la vida, pero sigues siendo tú». Emilia sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, mamá. Tus palabras me dan más fuerza de la que crees». Después de esa conversación, Emilia empezó a investigar opciones para retomar sus estudios y descubrir que le apasionaba. Encontró interés en temas de psicología y en cómo el trauma afecta a las personas, inspirada en su propia experiencia y en el apoyo que había recibido de profesionales como el Dr. Marcos. Empezó a asistir a algunas charlas en línea y a leer libros sobre el tema, cada vez más convencida de que quería ayudar a otras personas que, como ella, habían pasado por momentos oscuros y necesitaban encontrar su camino de regreso. Cuando le compartió su idea al Dr. Marcos en su próxima sesión, él sonrió con orgullo. «Emilia, me parece una decisión muy noble. A veces, nuestras propias experiencias de dolor y sanación nos guían hacia una vocación. Estoy seguro de que, con tu empatía y fortaleza, podrías hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas». Emilia sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y motivación. Aunque sabía que el camino no sería fácil, por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un propósito claro, algo que le daba sentido a todo lo que había vivido. La idea de transformar su propio sufrimiento en una herramienta para ayudar a otros la llenaba de esperanza y determinación. Así, paso a paso, Emilia comenzó a reconstruir su vida, cada día más segura de que el futuro le reservaba nuevas oportunidades para crecer y descubrir quién era realmente. Con su decisión de estudiar psicología y ayudar a otros, Emilia comenzó a recuperar su sentido de propósito. Sin embargo, aún quedaba un paso fundamental en su proceso de sanación: cerrar definitivamente el capítulo de su pasado y aceptar la verdad completa sobre lo que había ocurrido el día del accidente. Aunque había avanzado en muchos aspectos, todavía sentía una sombra en su corazón, una mezcla de tristeza y resentimiento que no la dejaba avanzar completamente. El Dr. Marcos, siempre atento a su progreso, notó que Emilia aún tenía emociones no resueltas hacia su padre. En su próxima sesión, decidió abordar el tema, consciente de que era necesario para que ella pudiera liberarse de todo lo que la retenía. «Emilia, has dado pasos muy importantes», comenzó el doctor, observándola con una sonrisa. «Has encontrado un propósito, estás avanzando hacia tus metas, y eso es algo admirable. Sin embargo, hay algo que quiero preguntarte, y espero que seas sincera contigo misma». Emilia lo miró con curiosidad, aunque sabía en el fondo hacia dónde iba la conversación. «Dime, doctor. Prometo que seré honesta». El Dr. Marcos asintió y, con voz suave, le hizo la pregunta que ella temía enfrentar. «¿Sientes que has perdonado a tu padre por completo,
¿O hay algo que todavía necesitas decirle para cerrar ese capítulo? Emilia se quedó en silencio, mirando sus manos mientras procesaba la pregunta. Sabía que, aunque había hablado con su padre y él le había pedido perdón, en su corazón aún quedaba una herida abierta. Había dolor, una sensación de traición y una necesidad de escuchar más, de entender realmente las razones detrás de sus acciones. No lo sé, admitió finalmente. Siento que estoy mejor, que he avanzado mucho, pero todavía hay algo dentro de mí que no se ha resuelto. A veces me pregunto si alguna vez podré perdonarlo completamente. El doctor Marcos asintió, reconociendo la profundidad de sus sentimientos. Eso es comprensible, Emilia. A veces, el perdón es un proceso que lleva tiempo y requiere que confrontemos nuestras emociones de manera directa. Tal vez, si estás lista, podríamos invitar a tu padre a una última sesión, en la que puedas expresar todo lo que necesitas decirle, sin reservas. Emilia dudó al principio, pero sabía que tenía que enfrentar esa conversación. La idea de confrontar a su padre nuevamente le resultaba intimidante, pero también sentía que era la oportunidad que necesitaba para liberar esa carga emocional. Aceptó la propuesta del doctor, decidida a cerrar definitivamente ese capítulo. Al día siguiente, Tomás llegó al consultorio del doctor Marcos, algo nervioso pero dispuesto a escuchar lo que su hija tenía que decirle. Sabía que Emilia había estado trabajando duro en su proceso de sanación y que esta conversación podría ser la última pieza que faltaba en su recuperación. Emilia lo observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Sabía que no sería fácil, pero tenía que ser honesta. Tomó aire y comenzó a expresar todo lo que había guardado dentro de sí. Papá, empezó con voz temblorosa, sé que me pediste perdón, y agradezco que hayas sido sincero conmigo. Pero necesito que entiendas algo. Cuando desperté del coma y descubrí todo lo que había sucedido, me sentí traicionada. Todo lo que pensé que era mi vida, mi familia, se sintió como una mentira. Tomás la miró, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. Lo sé, hija. Y no sabes cuánto lamento haberte hecho sentir así. Nunca quise hacerte daño, solo pensaba que estaba protegiéndote. Emilia asintió, tratando de contener sus emociones. Lo entiendo, papá, pero aún así, necesitaba que confiaras en mí, que me dieras la oportunidad de enfrentar la verdad, por difícil que fuera. Guardar el secreto solo hizo que el dolor fuera mayor cuando descubrí la verdad. Me dejaste sola en la oscuridad, y eso es algo que aún me cuesta perdonar. Tomás tomó aire, sintiendo el peso de sus palabras. Emilia, cada día desde que despertaste he deseado haber hecho las cosas de otra manera. He cargado con esa culpa, y sé que nada puede cambiar lo que pasó. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que puedas sanar completamente. Si eso significa escuchar tu dolor, estar aquí para ti o alejarme si es lo que necesitas, haré lo que sea. Emilia lo miró, sorprendida por la sinceridad y humildad en su voz. Nunca lo había visto tan vulnerable, y esa honestidad le permitió ver el dolor que él también había cargado en silencio. Fue en ese momento que comprendió algo fundamental: ambos estaban sufriendo y ambos necesitaban sanar, cada uno a su manera. Papá, dijo finalmente, con un tono más suave, sé que tú también has sufrido. Pero creo que ambos necesitamos dejar atrás este dolor. No puedo prometer que te perdonaré por completo de inmediato, pero sí quiero intentarlo. Quiero que nuestra relación tenga una segunda oportunidad, pero esta vez, basada en la verdad. Tomás asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es más de lo que merezco, Emilia. Prometo que nunca volveré a ocultarte nada. Aprendí mi lección, y lo único que deseo es que algún día pueda sentir paz y que podamos seguir adelante, juntos. El doctor Marcos observó la escena con una sonrisa de satisfacción, viendo cómo ambos encontraban un punto de reconciliación. Sabía que la sanación de una relación tan fracturada no ocurriría de un día para otro, pero este momento era un paso crucial en el proceso. La conversación continuó, y Emilia pudo expresar cada emoción reprimida, cada duda y cada pensamiento que había guardado. Al finalizar, sintió que una carga se había aligerado en su pecho. No todo estaba resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. Al salir de la sesión, Emilia y Tomás se abrazaron, un abrazo lleno de promesas de reconstrucción y esperanza. Ambos sabían que había mucho camino por recorrer, pero estaban dispuestos a hacerlo juntos.
Después de la sesión en la que Emilia y su padre finalmente se enfrentaron a sus sentimientos, ella comenzó a notar un cambio en su interior. Aunque aún quedaban cicatrices, el peso del resentimiento y la desconfianza había comenzado a aligerarse. Emilia empezó a ver el mundo con una claridad renovada, sintiéndose cada vez más libre para construir su propia vida. Sin embargo, una parte de ella sabía que aún le quedaba un último desafío: soltar el dolor completamente y, en el proceso, permitir que su familia también encontrara la paz. En una de sus conversaciones con el Dr. Marcos, él la animó a que diera un último paso para liberar todo lo que aún quedaba dentro de ella. Emilia, le dijo con calma, a veces el perdón no se trata solo de decirlo en palabras. A veces, para sanar por completo, necesitamos hacer las paces con nosotros mismos y con todo lo que hemos vivido. Ese proceso es tanto interno como externo. Emilia escuchaba atentamente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Había trabajado tanto en su sanación, pero sabía que algo en su corazón aún estaba aferrado al pasado, como si una parte de ella aún temiera dejar ir por completo. El doctor continuó. Quizás un ritual o un acto simbólico pueda ayudarte a dejar atrás el dolor. Podrías escribir una carta a esa Emilia que quedó atrapada en el accidente, o incluso, visitar el lugar donde ocurrió. Enfrentar el pasado, pero desde esta nueva versión de ti, podría ayudarte a cerrar ese capítulo. Emilia reflexionó sobre la idea. Al principio, la idea de regresar al lugar del accidente le resultaba aterradora. Ese lugar representaba el momento en que todo cambió, el inicio de años de oscuridad y sufrimiento. Sin embargo, entendía que si podía enfrentarlo una vez más, esta vez desde la fortaleza que había ganado, podría finalmente cerrar esa herida. Habló con su madre sobre la idea, y Sara, aunque sorprendida, le ofreció su apoyo incondicional. Si crees que esto te ayudará a sanar, estaré contigo en cada paso, Emilia le aseguró, tomándole la mano. No tienes que enfrentarlo sola. El día llegó, y Emilia y su madre se dirigieron al lugar del accidente. A lo largo del camino, el silencio llenaba el auto, pero ambas sabían que era un silencio necesario, lleno de reflexión y de apoyo mutuo. Cuando llegaron al lugar, Emilia sintió una mezcla de emociones, desde el miedo hasta la tristeza, pero también una sensación de determinación. Emilia se bajó del coche y miró el lugar donde había ocurrido el accidente. No había nada especial allí, solo una curva en la carretera y árboles alrededor. Pero para ella, ese lugar contenía todos los recuerdos, las emociones y el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Sara se quedó a una distancia prudente, dándole espacio para que enfrentara ese momento a su manera. Emilia cerró los ojos y respiró profundamente, intentando conectarse con la persona que era antes del accidente y con todo lo que había aprendido desde entonces. De pronto, se dio cuenta de que no se sentía sola, llevaba consigo a la Emilia que había sido antes, pero también a la Emilia que había renacido después. Emilia comenzó a hablar, como si esa parte de ella pudiera escucharla. Sé que aquí perdí una parte de mí. Perdí mis sueños, mis ilusiones, y estuve atrapada en el tiempo durante años. Pero también he ganado tanto desde entonces. He aprendido a ser más fuerte, a ver la vida con otros ojos. Ya no necesito cargar este dolor, y hoy, decido soltarlo. Mientras hablaba, sintió que una paz profunda la envolvía. Todo el resentimiento, el miedo y la tristeza comenzaban a disiparse, como si el viento se llevara consigo cada emoción negativa que había acumulado. Emilia abrió los ojos y miró a su madre, quien observaba con lágrimas en los ojos, sintiendo el mismo alivio que su hija. Sara se acercó lentamente y la abrazó con ternura. Estoy tan orgullosa de ti, Emilia. Has recorrido un camino tan difícil, y verte aquí, tan fuerte, me llena de alegría. Has encontrado tu camino de regreso a ti misma. Emilia sonrió, sintiendo una calidez en su pecho. Gracias, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo y por estar siempre a mi lado. No sé qué hubiera hecho sin ti. Sara le acarició el cabello, susurrando, siempre estaré aquí, Emilia. Ahora que estás en paz, sé que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Ambas se quedaron allí un momento más, compartiendo el silencio, el abrazo y la paz que finalmente habían alcanzado. Cuando se alejaron del lugar, Emilia se sintió más liviana, como si hubiera dejado atrás una carga que la había perseguido por años. De regreso en casa, Emilia se sentó frente a una hoja en blanco y decidió escribir una carta de despedida a su antiguo yo, la niña que había quedado atrapada en el pasado. En la carta, le agradeció por ser tan fuerte,
por resistir y por darle la oportunidad de renacer. Al terminarla, guardó la carta en un cajón, sabiendo que cada palabra era una promesa de seguir adelante. A partir de ese día, Emilia comenzó a vivir con una libertad renovada. No solo había dejado atrás el dolor del accidente, sino que había encontrado en su corazón el espacio para la esperanza, para los nuevos comienzos y para construir su vida a su manera. Después de dejar atrás el dolor y reconciliarse con su pasado, Emilia comenzó a construir una vida llena de nuevos sueños y propósitos. Cada día era una oportunidad para redescubrirse y disfrutar la libertad que había ganado. Con su interés en la psicología y en ayudar a otros a superar traumas, Emilia decidió inscribirse en la universidad, con la firme intención de especializarse en terapia para personas que, como ella, habían pasado por experiencias difíciles. El primer día de clases, Emilia sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Caminar por los pasillos de la universidad era algo que había soñado antes del accidente, y ahora, ese sueño se hacía realidad, aunque de una manera diferente. Sabía que su historia era parte de ella, pero también era consciente de que no la definía completamente. Mientras caminaba hacia su primera clase, escuchó una voz familiar detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a su madre, Sara, quien había insistido en acompañarla para apoyarla en su primer día. ¿Lista para esta nueva aventura?, preguntó Sara con una sonrisa de orgullo, sosteniendo una cámara para capturar el momento. Emilia rió y asintió. Sí, mamá. Gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti. Sara le dio un abrazo cálido. Estoy tan orgullosa de ti, Emilia. Has recorrido un camino largo, y hoy empieza una nueva etapa. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Emilia sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el apoyo incondicional de su madre. Lo sé, y significa todo para mí. Este es el comienzo de algo grande. Al despedirse de su madre, Emilia sintió una seguridad en sí misma que no había sentido en mucho tiempo. Entró al aula y tomó asiento, rodeada de otros estudiantes, cada uno con sus propios sueños e historias. Aunque se sentía un poco fuera de lugar, recordó que estaba allí porque había trabajado duro para superar su pasado, y eso le dio la fuerza para enfrentarse a este nuevo desafío. Conforme avanzaban las semanas, Emilia se sumergió en sus estudios, apasionada por cada lección y motivada por su deseo de ayudar a otros. Sus profesores notaron rápidamente su dedicación y empatía, y comenzó a destacarse como una estudiante comprometida y seria. A pesar de su concentración en el estudio, Emilia siempre encontraba tiempo para sí misma, para disfrutar de la vida y de los pequeños momentos que antes daba por sentados. Una tarde, después de una clase sobre teorías del trauma y la recuperación, Emilia se quedó conversando con uno de sus profesores, el Dr. García, un especialista en psicología clínica. Él había escuchado algo de su historia y, al ver su interés en el tema, decidió hablar con ella. Emilia, he notado tu dedicación y el interés genuino que tienes en el área de trauma y recuperación. Creo que podrías hacer una gran diferencia en este campo, comentó el Dr. García, mirándola con respeto. Emilia asintió, sintiéndose honrada por sus palabras. Gracias, profesor. La verdad es que este tema me apasiona porque, en muchos sentidos, sé lo que se siente estar atrapada en el dolor y luego encontrar la salida. El Dr. García sonrió, reconociendo la fortaleza en sus palabras. Las personas que han experimentado el dolor suelen ser las mejores para ayudar a otros a superarlo. Esa conexión, esa empatía real, es invaluable en la terapia. ¿Alguna vez has pensado en escribir sobre tu historia? Podría inspirar a muchas personas. La idea sorprendió a Emilia, quien nunca había considerado compartir su historia de manera pública. Había pasado tanto tiempo reconstruyéndose en silencio que la idea de exponer su pasado le generaba un poco de nerviosismo, pero también le parecía una forma poderosa de conectar y ayudar a otros. No lo había pensado, admitió. Pero, quizás sea algo que valga la pena intentar. Si mi historia puede servir para que otros encuentren esperanza, entonces creo que sería un honor compartirla. El profesor asintió con una sonrisa. Cuando estés lista, me encantaría ayudarte en el proceso. Creo que tienes una voz muy poderosa que merece ser escuchada. Emilia salió de la conversación sintiéndose inspirada. La idea de escribir su historia, de exponer sus experiencias para ayudar a otros, era una nueva meta que la llenaba de emoción. Esa noche, cuando llegó a casa, tomó una libreta y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin restricciones, permitiéndose revivir los momentos más oscuros,
pero también celebrando los pasos que la habían llevado hasta allí. Con el tiempo, su historia se fue transformando en un proyecto más grande. Emilia compartió sus escritos con otros estudiantes y con personas que había conocido en grupos de apoyo. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y pronto se dio cuenta de que sus palabras realmente tocaban a quienes las leían. Una tarde, mientras revisaba sus escritos en la biblioteca, recibió un mensaje de su padre. Tomás había estado siguiendo sus logros de lejos, respetando el espacio que ella necesitaba para crecer y sanar. Emilia aún tenía sentimientos complejos hacia él, pero sabía que también había crecido en su relación. Con un suspiro, decidió llamarlo. «Hola, papá», dijo Emilia con suavidad, sintiendo una mezcla de nostalgia y cariño en su voz. «Hola, hija. Solo quería decirte que estoy muy orgulloso de ti. Sé que no siempre he sido el mejor padre, pero quiero que sepas que admiro la mujer en la que te has convertido», respondió Tomás con una sinceridad que conmovió a Emilia. «Gracias, papá. Yo también he aprendido mucho de todo lo que hemos pasado. Todavía estoy sanando, pero quiero que sepas que ya no guardo rencor. Estoy en paz con todo». Tomás suspiró de alivio, y ambos compartieron un momento de silencio lleno de comprensión y cariño. Finalmente, Emilia sintió que había alcanzado la reconciliación completa, no solo con él, sino con todo lo que había vivido. Después de esa conversación, Emilia continuó avanzando con su vida, enfocada en su misión de ayudar a otros. A medida que el tiempo pasaba, su historia se convirtió en un libro que fue leído por personas de todas partes, inspirándolas a enfrentar sus propios dolores y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Emilia había pasado por un camino difícil, lleno de sombras y desafíos, pero había renacido más fuerte, decidida a usar su experiencia para iluminar el camino de otros. Sabía que, sin importar lo que viniera en el futuro, estaba lista para enfrentarlo con valentía y gratitud, construyendo cada día una vida llena de significado y propósito.